por que a cada tres campos de vectores le asocia un campo de vector, ¿no? Definida de esta forma. ¿Y quién es R de Y, Z? Justamente lo que aparece aquí. Entonces, es una aplicación multilineal. La primera observación que podríamos hacer es que si yo tomo una conexión afín, se puede definir también el operador, ¿no es cierto? Porque en ningún momento acá hay alguna propiedad que sea de la conexión de Levi-Cevik. Claro que después, con la finalidad de despejar, se hace el producto, etc. Pero si tengo una conexión afín, se puede definir un operador y un operador por otro. El punto está allá. Esto se sobreentiende como doble derivado, pero ¿por qué se utiliza esto? Esto se utiliza como una especie de corrector. ¿Para qué? Para que cuando llevemos el concepto en los números reales en Rn, coincida el operador por curvatura. En Rn el operador por curvatura debe ser idénticamente C. ¿Está bien? Veamos en el caso de Rn. En el caso de Rn, esto, yo les había dicho que la conexión de X en el campo Z en un punto P es la derivada de Z a lo largo del campo X de P. Esto es lo mismo, porque esto, ¿cómo vendría a ser acá? Sería la derivada de Z1 en el punto P a lo largo de X de P, puntos suspensivos, derivada de Zn en el punto P a lo largo del campo X de P. Y estos dos coinciden. Entonces, ponerlo de esta forma o ponerlo de esta forma es lo mismo. ¿Ya? Entonces, en Rn, esta es la derivada usual. Y lo pone de esta manera porque muchas veces es más práctico ponerlo así. ¿Cuánto vendría a ser si le aplicamos la conexión en la dirección Y? Sería YXZ1, YXZN. Cuando hacemos la diferencia, no quiere subir, ¿no? Debería subir. Bueno, en fin. Cuando hacemos la diferencia, entonces, ¿cuánto vendría a ser esto? Esta es la definición. Esto es este de acá. Y esto es este de acá. Entonces, cuando hacen ustedes la diferencia, perdón, ese no es ese de acá. Cuando hacemos esto es esto. Entonces, cuando hacemos la diferencia, ¿qué caería? Esto menos, ahora intercambiando Y por X. Entonces, esta diferencia de los dos, ¿cuánto sería acá? Sería YX menos XY. Aplicando a cada cosa que está acá. YX menos XY. Aplicando a cada función coordenada, ¿no es cierto? Esa sería la diferencia de esos dos. Esta diferencia, ¿qué es igual? Corchete de YX, ¿no es cierto? Sí. ¿Aplicado a qué? Aplicado a Z1, puntos suspensivos, YX, aplicado a ZN. ¿Está bien? Ok, pero ¿cuánto es esto? Esto es lo mismo a poner XY aplicado corchete. Aplicado el corchete a Z1, puntos suspensivos, corchete de XY aplicado a ZN. ¿Cuál es la relación entre estos dos? YX, el corchete, es igual a menos XY. Entonces, estos son antípodas. Cuando se suma, la suma se hace 0. Simple. Entonces, si no se pone esto, entonces al momento de llevar esto al espacio euclidiano, jamás la curvatura sería 0. Por eso es un corrector. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver.
Ustedes ya lo que antecede, las propiedades de curvatura y de todo eso, ustedes saben. Como ejercicio, todas las cosas que les estoy dejando como ejercicio para su tesis, ¿no? Vamos a poner bolígrafo. Vamos a considerar Sn. Vamos a considerar Sn la esfera unitaria. Y entonces quiero que me calculen cómo es la curvatura en la esfera unitaria. Calcular. ¿Ya? Listo. Entonces, sigamos con todo esto. ¿Cómo se define si yo tengo dos vectores, por ejemplo, x, y, este producto vectorial, en realidad es esto, solo podría definirse en R3, porque es de 3 coordenadas, pero sí se define en cualquier variedad de dimensión n. ¿Y cómo van a definir el producto vectorial? La norma del producto vectorial es definido de esta forma. Solo en norma. No como producto vectorial, solo en norma, que es igual a R. Entonces, ¿cómo van a definir la curvatura seccional? Acá sería R de x, y de x, y sobre su norma. Entonces, a esta denominación lo produce de esta manera. Atención, acá dices sea sigma un subespacio del espacio tangente. Subespacio, un plano bidimensional. Entonces, ¿quién es sigma? Es un plano. Y sea x, y, dos vectores de ese plano. Entonces, si yo tengo el plano así, acá va a estar, no sé, y acá va a estar x. Entonces, esto es sigma. Dos vectores linealmente independientes. Entonces, la curvatura se define de esta manera. La primera observación que yo haría, este operador está en función de campos vectoriales, no de vectores del espacio tangente. Claro, porque acá dice que es un vector del espacio tangente, en cambio, el operador está sobre el conjunto de campos vectoriales. Lo que quiere decir es lo siguiente. Quiere decir que va a existir un X que pertenece al conjunto de campos vectoriales tal que S mayúscula en el punto P coincide con X. Lo mismo, este Y, ¿qué quiere decir para este Y? Que va a existir un campo de vectores tales que Y en ese punto coincide con Y. Nada más. Entonces, ¿este campo cómo sería? Todo esto evaluado en el punto P. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, no quiere decir que la curvatura se defina sobre vectores del espacio tangente. Quiere decir que existen campos vectoriales que cuando están en P coinciden con X y Y. Más aún, se llega a probar que sí. ¿Cuántas extensiones puede haber de este espacio? Puede haber infinidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, miren, X pertenece así. Entonces, puede haber dos campos, uno así y otro así, que pertenecen así, tales que X de P sea igual a X y que sea igual a X sombrero de P. ¿No es cierto? Puede haber. Se prueba que el operador curvatura, ¿cómo sería el operador curvatura? Sería de X sombrero, de Y sombrero, de X sombrero multiplicado por Y sombrero. ¿Y quién es Y sombrero? Otra extensión del campo del vector Y. Se prueba que esto coincide con esto. ¿Y en todo lugar coinciden? No, solamente coinciden en el punto B. ¿Sí? Me dejo entender eso, ¿no? Es más o menos algo así. Cuando ustedes están en R2
ustedes tienen una función que va así. Pero pueden tener otra función que venga así, pero que aquí, justo cuando entra, coincide. ¿Cuántas funciones coinciden en este segmento? Infinitos. Lo mismo pasa con los campos. Entonces, esta curvatura no depende de las extensiones de los vectores. Tampoco depende, solamente depende de sigma. ¿Qué quiere decir que solamente depende de sigma? Acá estaba el X y acá estaba el Y. Pero ¿qué tal si yo me tomo otro, no sé, un A y otro B? Y otro B. Entonces la curvatura es AB sobre su norma. No depende de la base de sigma, es independiente. Entonces, curvatura de X, Y solamente depende de sigma. Entonces, ¿cuál es el siguiente ejercicio? Prueben que si estamos en Sn, entonces la curvatura con el sigma que está en el plano tangente de Sn, sigma es un plano. Entonces hay que probar que la curvatura de sigma es 1. Es lo que tienen que probar, ¿de acuerdo? Listo. Segundo, hay que probar que K solo depende de sigma. Solo depende de sigma, no depende de X, Y. Y hay una situación, dice, la determinación de la curvatura seccional determina completamente la curvatura. Pero, ¿cómo geométricamente se entiende eso? ¿Qué es esto? Digamos que ustedes tienen su variedad. Acá está su variedad, no sé. Esta es su variedad, que es. Tomemos un punto P y acá está su plano tangente, ¿no? TP de M vamos a poner. ¿De acuerdo? Este es el plano tangente. Entonces, tomamos sigma, sea sigma un plano del plano tangente. TPD. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos dos vectores, sigma va a ser así. Y obviamente va a tener una base, ¿no? Punto P. Entonces, yo voy a definir la función exponencial tal cual hemos definido anteriormente. Pero esta función exponencial va de toda la variedad de todo el espacio tangente en la variedad. Entonces yo restringo la función exponencial restricta a sigma. Entonces se prueba que localmente la función exponencial es un difeomorfismo, ¿no es cierto? Es un difeo, localmente existen bolas normales y todo eso. Ya, hemos restringido a este plano. Entonces la función exponencial va a existir una bola en centro P y radio epsilon que me lleva, creo que así lo hemos denotado, ¿no? Donde este es un difeomorfismo. Okay, entonces, al momento de restringir de sigma, ¿de dónde iría? De esta bola de centro P y radio epsilon, intersección con sigma. ¿Está bien? ¿Y hacia dónde? Hacia M intersección con la imagen. No me estoy aquí. Que no tengo cómo borrar acá. Creo que lo mantienen con toda la mano presionada. ¿Aquí? Ajá. Ah, que está bien. Ya, esto iría hacia sigma, hacia la imagen de la función exponencial de sigma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vendría a ser esto? ¿Está chévere esto?
Entonces, gráficamente, ¿a dónde iría? Esto es dimensión 2. Es una subvariedad de dimensión 2. Como es un difeomorfismo, su imagen va a ser una subvariedad de dimensión 2. Pues más o menos sería así. Y acá estaría el punto P. La curvatura gaussiana de sigma prima, vamos a anotar sigma prima. Aquí viene ese sigma prima, la imagen de esto, ¿ya? Ustedes ya saben calcular curvatura gaussiana. La curvatura gaussiana coincide con la curvatura seccional con respecto a sigma. Eso está también probado en el libro, pero es lo más interesante que hay. ¿Ya? Entonces, cuando les pregunten qué significa geométricamente la curvatura, la curvatura seccional es la curvatura gaussiana de una subvariedad de P, pero puede ser chiquita, formada por geodésicas. ¿Por qué formada por geodésicas? Porque vamos a cambiar acá, vamos a poner así. Este es el punto P, este es el origen, esto es C. Hay manera, acá he visto el otro día que había escuadras, ¿no? Pero bueno. Entonces miren, esta recta, por ejemplo, semirrecta, se va a llevar en una geodésica. Esta otra semirrecta va a llevarse en otra geodésica. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo va a ser más o menos esta subvariedad? Formado por geodésicas. Es como más o menos como el plano, ¿no? Cuando todas las rectas que salen del origen generan el plano, ¿no es cierto? Todas las rectas que pasan por el origen venían de todas ellas del plano. Entonces, hasta ahí vendría a ser la curvatura. Según mi experiencia, no necesitan que les enseñe más. Ustedes ya márquense todo lo que son propiedades, todo lo que puede derivar de curvatura. ¿Cuáles? Antiguamente, estoy hablando de unos 10 años hacia acá, ¿qué es lo que se hace? Para quien estudia geometría y sistemas dinámicos, se pone condiciones sobre la curvatura seccional. Entonces, sea M una variedad mañana con curvatura constante. Ya no hablan de curvatura gaussiana solo es para superficie. Ya se refiere con curvatura seccional constante. El término seccional se obvia y se pone ahora curvatura. ¿Ya? Entonces, por favor, ustedes ahora no se olviden de probar que la curvatura de Sn es igual a 1. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Dijo que la curvatura seccional era igual a la curvatura de Gauss. XY por Z sobre el producto. No, esa es la curvatura seccional, sí. Ya. Sí. No la voy a copiar. Entonces, lo que hay que hacer acá, esa de curvatura, ¿para qué se lee curvatura de Ricci? ¿No se lee? Bueno, hay un término de curvatura de Ricci. Hay dos maneras de enfocar lo que vendría a ser curvatura. La primera de ellas es a través de la curvatura como lo conocemos, pero hay una manera de utilizar investigación a través del análisis. O sea, por ejemplo, demostrar hechos geométricos con puro resultado de análisis real. A eso interviene la curvatura de Ricci. Le da mucho aporte, ¿no? Curvatura media, curvatura mínima, curvatura de Gauss, pero todo desde el punto de vista del análisis. Nosotros no nos dedicamos a eso, solamente geometría. Si necesitaríamos de la curvatura de Ricci, lo hacemos. ¿Por cuánto hay que? Este lema, por ejemplo, es muy importante para nuestros objetivos. Revísenlo, por favor. Porque eso es algo que vamos a generalizar en el y José, pero a ti también te interesa bastante esto. Sí. El lema 4.1. Sí, no sé si vale la pena, creo que no. Si necesitaríamos, volvemos. Campo de Killing, bueno, puede ser, ¿no?
Por favor, traten de hacer el ejercicio 2. Y el ejercicio 4. Decir así que el transporte paralelo que une dos puntos no depende de la curva, quiere decir que el transporte paralelo es lo que habría que probar, que dice ser una variable mañana con la prioridad de dados dos puntos cualesquiera, el transporte paralelo de P a Q no depende de la curva que une P a Q, o sea, es independiente. Entonces, probar que la curvatura es idénticamente nula. Esto es, más o menos, M se comporta como si fuese un espacio plano R. Porque si ustedes unen dos puntos por cualquier curva, ¿cómo es el transporte paralelo? El transporte paralelo del vector X a lo largo de una curva es constante, sigue siendo X. No sé si visualizan esa idea. Lo que quiero decir es lo siguiente: ¿qué es el transporte paralelo? El transporte paralelo de un vector X a lo largo de una curva es un campo paralelo, de tal manera que en el origen o en el punto acá está alfa de t sub 0, digamos, tal que t sub 0 esto coincide con X, y la probabilidad es que la derivada coayante es 0. Entonces el transporte paralelo hace el papel de constantes. En Rn, por ejemplo, si yo estoy aquí y tomo cualquier vector x0, entonces su transporte paralelo es constante. ¿Y por qué? Porque la derivada coayante que resulta que es igual a la derivada usual de una constante es 0. Entonces hay que probar que si el transporte paralelo no depende, la curvatura es 0. ¿Ya? Y hay un ejercicio en la página, terminando el capítulo 2, que habla cómo determinar la conexión en términos de los campos paralelos. No sé cuál es. Ahora verifica ahí, por favor. Es el ejercicio 2 del capítulo 2. Capítulo 2, ejercicio 2. Ese también me gustaría que lo hagan. En realidad el ejercicio 1 y el ejercicio 2 del capítulo 2. ¿Ya? Capítulo 2. Capítulo 2, ejercicios 1 y 2. Nos vamos a perder una clase. El día lunes hay una serie de actividades por la escuela. Es hasta las 2 tienen que participar. Es obligatorio. ¿El día lunes? Sí. No hay que no ven y no sé qué. Es importante su presencia. Yo voy a pasar ahora a los de quinto más tarde. Tienen clases, ¿no? Me voy a obligar a Tenemos didáctica. Todos están en didáctica. ¿Con quién es? Con el profesor Eliano. Ahora, ¿no? Ahorita en las 2. Ya, voy a empezar por ahí, porque la verdad creo que usted no participa en nada. Como enseñanza fallecieron, entonces todos están en didáctica. Entonces ahí están todos. Entonces, hay una cosa que estamos retrasándonos. Tú puedes prepararnos una pequeña conferencia el lunes, para el día martes, porque el lunes hay esa actividad sobre campos de Jacobi. ¿A qué hora? ¿A qué hora puedes? Yo puedo antes de las 2 porque ya a las 3 ya. Ustedes no pueden a las 2. Martes. Martes, sí. 2. De 1 a 2. De 1 a 2. ¿De 1 a 2 puedes? Pero ¿cuál es la idea? Que primero expongas y después hacemos la analogía con tu paper. Hacemos la traducción y identificamos el resultado y hacemos el plan de tesis. ¿Sobre qué te campos de Sobre tu tema de tesis. ¿Ya? Sobre eso. Una conexión importante entre... ¿Qué son los sistemas dinámicos? Los sistemas dinámicos
dado una variedad, tratan de estudiar el comportamiento de órbitas, ¿no? O sea, si yo tengo un campo, acuérdense que si yo tengo un campo, esto me genera un flujo y eso me genera una órbita. ¿Qué es una órbita? Digamos, tomo un punto P y en todo punto de esa curva, esto es tangente al campo X. Eso es una órbita y ya les he explicado que es un flujo. Entonces, ¿qué hace los sistemas dinámicos? Estudia el comportamiento de órbitas. Aparecen términos como atractores, repulsores, en fin. Vendría a ser teoría cualitativa. Sí, sí, sí. Entonces, una conexión entre la geometría y los sistemas dinámicos es a través de los campos de Jacob. De hecho, resultados que se pueden demostrar netamente con aspectos geométricos o netamente con sistemas dinámicos. En el caso de nosotros, no sé si todavía vale, yo te podría hacer una misma conexión con geometría difícil. ¿Ya? Entonces, por favor, para el día martes, prepárame qué quiere decir campos de Jacobi, de a dónde surgieron esos campos de Jacobi y algunas propiedades elementales. ¿Ya? Entonces, nada de esto se va a entender si no han entendido el concepto de R. Por ejemplo, si esa es una superficie de R, entonces, ¿qué viene a ser una superficie? Una superficie es tal igual como la definición de geometría diferencial. En geometría diferencial hemos visto superficies de dimensión 2. Entonces, ¿qué es una superficie de dimensión n? Es un conjunto de Rn para los cuales para cada punto P existe una parametrización de un conjunto de Rm. La misma definición, solo en vez de cambiar 2 por n. Ok, entonces, ¿para qué va a servir todo esto? Acá en M, en una variedad de mañana, hemos definido el tensor curvatura, ¿no es cierto? Y hemos definido, por ende, la curvatura seccional. ¿Ok? Ya. Ahora, tomemos S, vamos a empezar con S incluido en R3, una superficie regular. ¿Cómo es el tensor curvatura aquí? ¿Y cómo es la curvatura seccional? La curvatura seccional tiene que ser 1. ¿Ya? Entonces, si no entendemos y aterrizamos para lo que sabemos, porque ya sabemos toda la geometría de superficies regulares, curvatura de Gauss, la normal de Gauss, etc. Todo, ¿cómo sería el tensor curvatura en S y por ende cómo sería la curvatura seccional? Si no entendemos eso, pues estamos haciendo campos de Jacob y todo lo que estaríamos volando alto sin aterrizar. ¿Alguna pregunta? Entonces, para el lunes, por favor, el martes hemos quedado, ¿no? Pero tú me has dicho que no puedes a la 1. La 1. Ya, a la 1. Entonces, para el día martes, prepárame esa exposición. Lo que te digo. Puedes usar diapositivas, pero también aquí, quizá, como tú gustes. ¿Ya? Y ustedes traten de hacer los ejercicios, porque si no es por gusto, no practican, no avanzamos nada. Ok, yo paso a retirar, entonces no sé.